Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de Conexión Digital. Hoy les traemos un programa completo con las noticias de la actualidad. Antes de empezar, el día de hoy me acompaña en la conducción Yanira Manrique. Yanira, ¿cómo estás? Muy bien, Álvaro. Buenas tardes con todos nuestros televidentes. El día de hoy les traemos la información más reciente e invitados especiales que nos acompañan para conversar sobre las elecciones presidenciales. Así es, entonces empezamos primero con el panorama político. Como sabemos, ahora en el Perú, en el panorama político es incierto. Por un lado, con las impugnaciones de actas y además hace unas horas, la ampliación para presentar la nulidad de actas. Bueno, sin más preámbulos, veamos las notas que ha preparado Conexión Digital. Adelante con la nota. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro realizó 20 audiencias públicas sobre los votos que fueron impugnados durante el proceso electoral de segunda vuelta, disputado entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Mediante sus redes sociales, el organismo emitió en vivo la realización de las audiencias, la cual se llevó a cabo el miércoles 9 de junio, de 2 de la tarde a 5 de la tarde, en las que se pudo observar que cada una de las cédulas estaban en sobres sellados, en lo que se consignaba la razón de la impugnación de los votos. A continuación, el siguiente sobre que está mostrando la señorita asistente jurisdiccional. El sobre noveno señala que el motivo de la impugnación es manchado, rayado y marcado. Procedemos a aperturar el sobre. Perdón, entonces dice manchado, rayado, marcado. Tras esto, se procedió al debate por la nulidad o validez de los votos. En este caso se han marcado tanto el símbolo como el rostro de la imagen de la señora candidata, y como en las ocasiones anteriores se ha repasado las líneas. De la misma manera, al amparo del 12 y 2, último párrafo, mi postura es porque se declare válido el voto. Señora Natalia. De acuerdo, doctora, es válido. La mayoría de las cédulas tenían impugnación, y es que fueron resueltas rápidamente sin mayor problema. Este voto, señores miembros colegiados y ciudadanos que nos acompañan, advertimos que el elector ha marcado una X. Sin embargo, y lo que nos interesa a nosotros de acuerdo a la norma, es que el punto de intersección debería estar dentro, ya sea del símbolo de alguna de las organizaciones políticas o de la imagen de los candidatos. En este caso, mi posición es porque se declare nulo. La mayoría de los 41 votos impugnados fueron del partido Fuerza Popular, correspondientes a los distritos de Lima, Cercado, Breña y Jesús María. Y bueno, para ampliar el tema, tenemos invitado a un analista político que se nos unirá más adelante. Así es, Álvaro. Y bueno, continuando con el programa, hace unos días, 8 periodistas del programa Cuarto Poder, entre ellos René Gastelumendi y Karina Borrero, presentaron su renuncia por un desacuerdo que tuvieron con la nueva línea informativa del canal. Este desacuerdo habría sido porque se opusieron a hacer una campaña favorable a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori y en contra de Pedro Castillo. Para conversar de este tema, tenemos en línea a la comunicadora de la Universidad San Martín de Porres, reportera de TV Perú y corresponsal de Televisión Nacional de Chile, la señorita Sofía Gallegos. Bienvenida, Sofía. ¿Cómo estás, Álvaro y Yanira? Muy buenas noches, también a los televidentes de Conexión Digital. Bueno, en este contexto, como bien hemos mencionado y ustedes han podido mostrar en estas notas periodísticas, estamos en todo un proceso electoral que aún no ha terminado. Si bien es cierto, en estos momentos el Jurado Nacional de Elecciones ha dejado sin efecto ampliar precisamente la evaluación de estas actas, quiere decir que hay que esperar aún estas semanas para la nulidad de estas actas, que es un pedido de más de Fuerza Popular, que es de la señora Keiko Fujimori. Pero más allá de ello, mencionaba precisamente este tema que ha generado mucha controversia, que ha sido la renuncia de estos periodistas de un programa dominical, estamos hablando de Cuarto Poder. Y me imagino que precisamente la duda gira en torno a qué tanto se está aplicando o respetando la ética periodística, ¿correcto?
Sí, claro, Sofía. Mira, sobre este tema queríamos preguntarte, ¿no? Tú como periodista, ¿crees que se ha vulnerado gravemente la libertad de expresión e información en este caso? Bueno, sin duda, este ha sido un proceso electoral muy polarizado. Se ha mencionado mucho ello. Lamentablemente, si bien es cierto, uno de los principales fundamentos de moral, si hablamos de moral en el periodismo, es la ética periodística, algo que lamentablemente no se ha cumplido del todo, teniendo en cuenta que hay diversos medios de comunicación que evidentemente tienen una editorial y que evidentemente se tienen que respetar. Pero si hablamos de lo que es ética periodística, de la función, por ejemplo, de un reportero, que es investigar, llegar al hecho y en base a la verdad, informar. ¿Qué es lo que ha pasado en este programa periodístico? Como bien ya ha sido público, esta denuncia y esta carta que se le hizo llegar además al director periodístico que recién ha asumido en América Televisión, era que no estaban de acuerdo en tratar de hacer no tanto un programa de investigación, sino prácticamente un programa que giraba en torno a hacerle campaña a la señora Keiko Fujimori. Yo considero que respaldo sin duda a estos colegas que han tenido la valentía de denunciar de manera pública y hacerse respetar su trabajo, porque precisamente estamos hablando de ética periodística, y si ellos lamentablemente respaldaban y continuaban haciendo esta campaña política en favor de Keiko Fujimori, lamentablemente no estábamos hablando de objetividad, que es una de las principales funciones también dentro del periodismo. Claro. ¿Y tú qué opinas de esta polarización que vemos hoy en día, que hemos observado en muchos programas de televisión, ¿no? Como hay muchos programas que claramente se ve una posición política y líderes de opinión, por ejemplo, que llevan consigo una gran responsabilidad al decir muchas veces su opinión o inclinarse para un partido político. ¿Qué opinas? Bueno, si bien es cierto, un periodista, vuelvo a repetir, más allá de informar, y cómo informa, investigando, llegando al hecho y evidentemente con la verdad. Debemos también nosotros ser imparciales. Yo como reportera, si voy a informar el día de mañana cómo se desarrolla, por ejemplo, cómo se desarrolló la segunda vuelta, para nada yo podía dar por error mi posición hacia quién yo puedo inclinarme, ya sea hacia el señor Pedro Castillo o ya sea a la señora Keiko Fujimori. Pero lo que hemos visto en los medios de comunicación, en televisión, en radio, en medios digitales, es que la gran mayoría le ha hecho una campaña a la señora Keiko Fujimori. Si bajaba el dólar, no solamente hablábamos de un medio de comunicación que informaba que evidentemente íbamos a tener el alza de precios de diversos productos, sino que escuchábamos, con el respeto, sin duda, de los economistas, algunos que han declarado en los diversos medios de comunicación que el principal motivo del dólar es el señor Pedro Castillo. O sea, ahí estamos hablando, prácticamente estamos direccionando que toda la culpa la tiene el señor Pedro Castillo. Y eso, lamentablemente, puede influir en aquellas personas que desconocen un poco de la realidad. Cuando hablaba, por ejemplo, de un proceso electoral sumamente polarizado, es que precisamente ahora tenemos organizaciones indígenas de la Amazonía que hoy, por ejemplo, han hecho una conferencia de prensa donde están indicando que de cuando acá a la señora Keiko Fujimori, por ejemplo, le interesa las zonas rurales, porque precisamente son esos votos lo que se están pidiendo que sean investigados, la nulidad. Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, también en que Lima creía que era Perú, cuando realmente no importaba, en realidad lo que ha importado, qué tan importante ha sido el voto, no solamente en Lima, sino en parte de las sierras, selvas y en las zonas más recónditas de nuestro país, que incluso han definido este proceso electoral que por el momento, ojo, por el momento porque como bien mencionaba, es el Jurado Nacional de Elecciones que tiene una importantísima labor durante, si no me equivoco, 3 semanas para poder dar recién a conocer cuáles son los resultados oficiales, pero que por el momento dan como favorece, mejor dicho, los resultados con el señor Pedro Castillo. Muy claro. Y bueno, cambiando un poquito de tema, ¿crees que los resultados electorales son una alerta y llamado a la reconciliación para actuar en equipo en beneficio de nuestro país? ¿Cómo crees que se deben tomar estos resultados electorales? No sé qué tanta reconciliación puede haber ahora en este contexto en nuestro país. Tenemos manifestaciones que ya se están desarrollando aquí en Lima, manifestaciones que se desarrollan
en un contexto tan crítico como es la crisis sanitaria. Tenemos sin duda una de las advertencias que es no aglomeraciones, pero precisamente es la voz popular, el pedido de la gente que se respete la democracia, por lo que la gente está saliendo a votar. Ojo, no solamente gente que evidentemente está en contra de estos resultados que favorecen al señor Castillo, porque también tenemos un buen número de personas que son simpatizantes del señor Castillo, que también están en el centro de Lima, marchando, y también hemos tenido conflictos entre ambas partes. Entonces, ¿qué tanto pueda cambiar? Yo coincido mucho con la opinión de varios analistas políticos que indican de que todo esto, uno, luego de que se pueda demostrar la transparencia en este proceso electoral, va a tener mucho que ver el nuevo gabinete que pueda designar el próximo presidente o presidenta de la República, porque precisamente ya el peruano ya está muy informado, más aún con estos medios digitales, en el cual ya todo el mundo tiene Twitter, está conectado a las redes sociales, escuchando la radio y está muy informado. Entonces, lo que quiere el peruano, evidentemente, más allá de tener al señor Pedro Castillo como presidente, a la señora Keiko Fujimori, ya tenemos en cuenta quiénes son los miembros de su equipo técnico, pero también es importante quién va a ser el premier, quiénes van a integrar las diversas carteras, los principales ministerios, como es el de Economía, que tenemos que reactivar la economía, ya lo han ofrecido ambos candidatos. El tema del Ministerio de Salud, porque aún hay mucho por trabajar contra esta crisis sanitaria, el tema de la minería y tantos temas. Entonces yo creo que eso podría dar la tranquilidad a los peruanos, saber quién va a ser el presidente, que se haya desarrollado con transparencia esta segunda vuelta electoral, y en tercer lugar, saber quién es el próximo premier y próximo ministro, que nos pueda dar cierta tranquilidad, más allá de tener ciertos comentarios en contra, por ejemplo, del señor Pedro Castillo, que lo califican como comunista. No, evidentemente sabemos, conocemos las inclinaciones del señor y no es algo que se pueda ocultar, porque tanto él como las personas que lo acompañan, sus propios virtuales congresistas, lo han dicho. Entonces yo considero que esa sería uno de los principales puntos para poder reconciliar a todo el país. Wow, muchas gracias, Sofía, por aclararnos un poco más este tema, por darnos tu opinión. Agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación. A ustedes, muchas gracias a Conexión Digital. Gracias a ti. Muchas gracias, Sofía. Y bueno, continuando con la información, cambiando un poco el tema, con el 74% de participación ciudadana, los peruanos fueron a ejercer su derecho a votar en la segunda vuelta este último 6 de junio. El resumen de esta jornada y más nos lo trae Andrea Rojas en el siguiente informe. Adelante. Celebración por un lado al recibir el flash electoral y decepción por otro. Así recibieron Pedro Castillo de ultraizquierda y Keiko Fujimori de derecha los primeros resultados a boca de urna de la segunda vuelta. Sin embargo, con el conteo rápido de Ipsos Perú, el resultado cambió ubicando a Pedro Castillo con el 50,2% por encima de Keiko Fujimori con el 49,8%. Lo más destacado de las elecciones fue ver cómo los adultos mayores que no tenían la obligación de votar llegaron a las urnas diciendo que lo hacían para defender la democracia ante la amenaza comunista, llevándose así el aplauso de la gente. Pero me he levantado porque considero que es necesario que todos votemos, sobre todo por la democracia. No pasaron las anécdotas como el caso de esta señora que no le permitían votar porque fue con la camiseta de la selección de fútbol. Sí se puede venir con la camiseta porque es un símbolo patrio. Le insistían que era propaganda de Keiko Fujimori, quien vistió la blanquirroja durante toda la campaña. Al final, la mujer se impuso. ¿Qué has venido así? Por bioseguridad. En otro punto, se observó que debajo de este unicornio había un votante que por miedo a contagiarse de coronavirus, manifestó sentirse protegida dentro de este traje. ¿Qué has venido así? Por bioseguridad. Hasta el momento, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones no declara a ningún candidato como ganador debido a que ambos partidos presentaron solicitudes para invalidar mesas. Mientras tanto, los ciudadanos vivimos en la incertidumbre preguntándonos, ¿quién ganará?
bueno, algo curioso, los personajes que aparecieron el día de las votaciones. Y Así es, bueno, Álvaro. ya creo que ya tenemos en línea al analista político, que justamente para ampliar el tema de este panorama que está viviendo el Perú en esta última semana, con nosotros nos acompaña el politólogo de la Universidad Federico Villarreal, consultor de asuntos de seguridad ciudadana y analista sociopolítico Manuel del Águila. Bienvenido, señor Manuel. Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches, Yanira, Cari, y a todos los que están esta noche escuchando y viendo el programa. ¿Cómo está, señor Manuel? Y bueno, estábamos hablando un poco del tema de las votaciones, como la incertidumbre que está ahora en todos los ciudadanos, en todo el Perú. Eh, y bueno, eh, ¿usted cómo ha visto este tema de la decisión de hacer pública el, mostrar los votos impugnados a Televisión Nacional luego de que ya ambos candidatos hayan pedido también que se revisen las actas? Bueno, no, ha sido una cosa extraña, ¿no? Nunca antes se había mostrado públicamente, ¿no? Y lo más extraño es que básicamente eran votos en Lima y daba la impresión de que el triunfo era de la señora Fujimori. Pero con lo que ha sucedido el día de hoy, lo vergonzoso a nivel internacional y nacional que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Por la mañana ampliar el plazo para poder presentar nulidad de actas, ¿no? Cuando el plazo se había vencido el día miércoles. Creo que el panorama ha quedado Así mucho más es. claro. Ujú. Hemos tenido un día complicado, de mucha incertidumbre, con marchas por varios lugares en el centro de Lima. Hasta la casa del fiscal José Domingo Pérez ha llegado un pequeño grupo de fujimoristas a, de alguna manera, amedrentarlo cuando él solamente está haciendo su trabajo. Y yo creo que más allá ya de un pronunciamiento final de la OMPE, con lo que ha hecho el día de hoy el Jurado Nacional de Elecciones en aclarar que ya no va a haber ampliación para presentar nulidad de actas, creo que el presidente electo prácticamente es el señor Pedro Castillo, ¿no? Porque las 165 actas de las cuales ha pedido nulidad Fuerza Popular no le alcanza en los números, ¿no? Con las matemáticas. Sí, claro, son como, bueno, ahora no recuerdo los cálculos, serían algo de 32.000, me parece, ¿no? Si no me equivoco, pero sí, matemáticamente parece que no le ayudaría mucho si es que es el 100%, Sí, ¿no? no, ya creo que el panorama está bastante claro y ella lo sabe, ¿no? Y es lamentable que continúe en esta situación de inestabilidad política. Hace más o menos un par de horas vi un tuit de ella donde nuevamente se enfrentaba con el presidente Sagasti, ¿no? Respecto a la conversación que tuvo con Mario Vargas Llosa para poder calmar los ánimos. Que esto no se puede considerar como una interferencia electoral, porque ya las elecciones han pasado. Si bien es cierto, no tenemos una formalidad de quién es el ganador, pero ya no se puede orientar el voto, porque la gente ya pasó, ya votó, ¿no? Además que no lo ha hecho ante ningún ente electoral, sino más bien ante un personaje público, nada más como es el señor Vargas Llosa, Sí, ¿no? sí, y bueno, usted como mencionó a Fujimori y que sí, pues ya está en un intercambio de palabras, ¿no? Mediante redes sociales está mencionando que está con el presidente Sagasti. Justo le quería preguntar, esta ya es la tercera vez que Keiko Fujimori se presenta a la presidencia como candidata. Incluso ha llegado a pasar la valla y a pasar a la segunda vuelta en esas tres oportunidades. Y cabe recalcar que en el 2016, luego de que ya había ganado PPK, habían conversado de que sí se va a respetar. Al parecer, se dio todo lo contrario al menos de parte de Fuerza Popular,
todo lo contrario, no parecía que estaba respetando la gobernabilidad, el poder ejecutivo. Entonces, teniendo estos antecedentes, Fuerza Popular, y ahora que ya está a puertas finales de darse ya quién sería el presidente electo, ¿usted cree que se repetirá la historia de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, al igual que sucedió antes, ahora en el 2016, o bueno, todo el mandato de 2016, eh, en estos próximos 5 años? En la composición del Congreso, si bien es cierto, el Fujimorismo, el Fuerza Popular, no tiene una mayoría como Fuerza Popular, pero eh, podemos ver que en la práctica, tanto Renovación Popular como Avanza País, son tres grupos marcadamente fujimoristas, tienen alrededor de poco más de 55 votos, y con un grupo de Acción Popular y otro del partido del señor Acuña, Alianza para el Progreso, y algunos de Podemos Perú, yo creo que podrían inclinar la balanza y va a tener una oposición bastante férrea en el Congreso. Además que el mismo partido de Lápiz, de Perú Libre, no es una bancada uniforme, ni tampoco creo que se le puede considerar que sea la bancada del próximo presidente. Es el partido del señor Cerrón, ¿no? Un procesado por corrupción, que yo creo que lo que le queda al señor Castillo es delindar de él. Entonces, pero hablando básicamente de tu pregunta, va a seguir, creo que en cierta parte demorará un año, o por lo menos hasta que la señora Fujimori tenga una sentencia dentro del Poder Judicial, ¿no? Porque ella, no hay que olvidar que ya está acusada por lavado de activos y una serie de delitos, y lo que le queda es afrontar la justicia. Ya el fiscal José Domingo Pérez ha pedido nuevamente que reingrese al penal por un peligro de fuga, pero más que todo porque ha violado las leyes que se le había dado para que permanezca en comparecencia restringida, ¿no? Entonces, yo creo que sí, pero hasta cierta parte, ¿no? El fujimorismo como tal ha sufrido una derrota continua de 3 elecciones, y lo más probable es que se debilite en estos próximos meses, ¿no? Cuando ya se vaya aclarando el panorama, yo creo que como peruano debemos desear que le vaya bien al señor Castillo como presidente, ¿no? Y a todos apoyar en ese sentido. Pero sí es preocupante que se ha hecho manifiesto una postura de derecha bastante fascistoide, ¿no? El terruqueo, todo el mundo, si votaba o manifestaba su voto por el señor Castillo, era comunista, rojo, marxista, ¿no? Y lo cual ha generado realmente una situación difícil de reconciliación, por lo menos en los próximos 6 meses, ¿no? Y una pregunta más, ya que estamos un poco con el tiempo. El, ¿Qué opina de las declaraciones a Sagasti luego de que se pronunciara de que él había tenido una conversación con Mario Vargas Llosa? En ojos de algunos opinólogos es algo que no debió haber hecho, y en ojos de otros es algo que, bueno, no tiene nada de malo. ¿Usted cómo ve esa acción del señor presidente? Si bien es cierto, no configura ninguna injerencia en el proceso electoral, yo creo que sí es una torpeza, ¿no? Una torpeza, yo creo y que ha generado estas iniciativas en el Congreso para poder vacarlo de manera indirecta, ¿no? Porque si presentas una moción de censura a la mesa directiva y él justamente es el que preside, pero está asumiendo ahora el rol de presidente de la República, lo vacan. Aunque no configura una injerencia, pero sí yo creo que estuvo de más, ¿no? En mi opinión, creo que no debió hacer esa llamada.
sino sencillamente siempre salir públicamente y pedir la calma, eso es diferente, pero la llamada creo que estuvo de más. Sí, bueno, buen punto de vista, sí, de hecho, habría sido más prudente, ¿no? Y evitar esta Sí. situación ahora que está haciendo el Congreso de querer censurarlo. Y bueno, eso es todo. Se nos acabó el tiempo, señor del Águila. Muchas gracias por asistir, Gracias a por su ustedes. participación y por su punto de vista. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, es así, Álvaro, como finalizamos este bloque. Ahora iremos a una pausa y regresamos más en Conexión Digital. Para de sufrir. Cámbiate a Claro y escoge tu internet de hasta 1000 megabits de velocidad. Aprovecha y llévate 100 megabits más telefonía fija a 100 soles al mes. Y si eres full Claro, te damos 150 megabits al mismo precio. Bueno, en las últimas semanas el valor del dólar ha estado muy inestable, llegando a los 3.99 el cambio. Esto debido a la incertidumbre política que se vive hoy en día, lo que ha causado la caída de la bolsa de valores en los últimos días, además de la subida de algunos productos como el pollo, entre otros, ¿no? Para profundizar más de este tema, contamos el día de hoy con la presencia del economista de la Universidad de Lima y máster en Administración de Empresas de la Universidad Pacífico, con experiencia en banca pública y privada. Con ustedes el señor Pablo Correa, Pablo Correa Campos. Bienvenido, señor Pablo. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias. Aquí agradeciendo la invitación, ¿no? Álvaro se comentó y aquí estoy para ayudarles en lo que pueda, ¿no? Con todo gusto, señorita. Muchas gracias, señor Correa. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué tanto afecta el resultado de las elecciones en nuestra economía? Mire, desde ya se están notando, ¿no? Los indicadores están saltando, como usted bien ha dicho, la bolsa de valores repercute fuertemente, el dólar ha presentado indicadores muy altos. Ya se comienza a notar, ¿no? Que, bueno, pues en pocas oportunidades hemos tenido en este país un gobierno de esa naturaleza, ¿no? Con matices tan claros, digo, ¿no? O sea, ha habido, bueno, por ahí se dice que hubo un presidente, soltó muchos presos, etcétera. Bueno, en fin, pero en lo de ahora sí se nota, ¿no? Al menos entre los amigos que tengo, entre los, bueno, compañeros que hemos estudiado juntos hace algún tiempo, sí manifiestan su preocupación, ¿no? Muchos de ellos ya están viendo, oye, ¿sabes qué? Estoy vendiendo mis acciones, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a hacer todo lo posible por... Yo creo que la expectativa es lo que más crea interferencia en el mercado, ¿no? Además, repito, el dólar ha comenzado a subir y dispararse, no, pues, o sea, a niveles realmente que no tenían por qué, como bien mencionó hace muy poco un gran amigo y compañero de estudios, Rafael López Aliaga. Él dice, mira, el límite del Banco Central de Reserva para salir a comprar dólares y tratar de que el precio no se dispare, él ha pronosticado que va a llegar a 5, ya está un poco más, y hay gente que ya ha comenzado hasta a aterrarse, ¿no? Y $5. Bien dice, hay un límite, el Banco Central de Reserva no puede intervenir siempre. Y en mi opinión, yo siempre he dicho, ¿no? La intervención del Banco Central de Reserva tal vez ha mantenido, ha mantenido su buen manejo, ha hecho que la economía se deslice tan tranquilamente, a pesar de que hemos crecido poco, pero siempre en crecimiento, ¿no? Siempre en crecimiento, siempre en crecimiento, siempre en crecimiento. Eso es envidiable en una economía y en este tiempo, ¿no? Que no hayamos crecido tanto durante la pandemia, pero crecimos a pesar de todo, ¿no? Sí ha habido un descenso, pero mire cómo están subiendo los precios, perdón, cómo está subiendo la economía. Uno se pasea por las calles y ve las construcciones han comenzado. A mí me sorprendió eso. Señor Pablo. Sí, señor Pablo, usted que está mencionando que el dólar ha subido, ¿no? ¿Y usted cree que en lo que resta del año también va a seguir subiendo? ¿Cómo ve ese proceso?
Esa es una pregunta que habría que ser un poco mago, pero me atrevo a decirla, ¿no? O sea, pienso que sí. Pienso que esto, hasta que jure el presidente, ya parece que, como ha dicho el señor del Águila, creo que ya es inevitable, ¿no? Si han anulado ya la revisión, ya parece que es inevitable, ¿no? O sea, yo pienso que sí, es una influencia fuerte, va a subir el dólar. No hay necesidad de ser, mira lo que ha pasado en la Argentina, lo que ha pasado en Venezuela, o sea, se dispara tanto el dólar que puede crearnos problemas en nuestra economía, ¿no? Que ha habido quizás un mal manejo qué sé yo, de los empresarios, un abuso, qué sé yo, ¿no? Pero es que uno nota, pues, ¿no? Que ha habido gente que, mi hijo me cuenta, hace poco fue a comprar, hace un domingo, 2 domingos antes de las elecciones, fue a comprar algo en un mercado al mediodía, y todo el mundo le quería convencer para que vote por el lápiz. Me decía, pero ¿me quieren convencer? O sea, y él pues es más cauto, ¿no? Le decía, no, yo no doy respuestas. Porque dime tú, pues, ¿por qué vas a votar? Bueno, ya está bien, vota tú. ¿Y tú por qué vas a votar? Al que más la respuesta más coherente que le dijo es, no por el que tú vas a votar. Ya, listo. Entonces, deduce, pues, 1 más 1 es 2, ¿no? Le dijo, ya tú ve. O sea, Claro. porque no quería enfrentamientos, vea usted, a ese extremo llegado, ¿no? Claro, incluso justo hablando de Pedro Castillo, ¿no? Una de las propuestas que ha hecho este candidato es la de renegociar los contratos estatales y una nueva proporción de reparto de utilidades en las empresas, más o menos el 20% a favor de la transnacional y el 80% a favor del Estado. ¿Es conveniente para el Perú ahora hacer estos cambios? Imagínense lo que puede pasar en los 100 primeros días, si eso sucediese. ¿Cuántas empresas van a pensar realmente, sinceramente, en irse? No, o sea, renegociar contratos, que renegocien primero lo de los peajes, eso es lo que siempre les digo, ¿no? O sea, oye, pero renegociar contratos, oye, mira, duro, ¿no? Difícil. ¿Y qué va a pasar más adelante? A mí, Vladimir Cerrón, ¿cómo se llama este muchacho, el lápiz, el Castillo, Pedro? Pedro Castillo, claro. No me produce temor, porque sí me da miedo que sea un hombre que demuestra tener poco manejo, que sea profesor, que sea barredor, bueno, eso, pero si tiene un manejo interesante, mira, que vaya bien. Pero las sombras que tiene a su costado, pues sí dan miedo, ¿no? Personas que no tienen miedo de manifestarse, o sea, comunistas, o sea, y eso no ha dado resultado en ninguna parte del mundo. O sea, no, ya se ha demostrado fehacientemente, no da resultado esos gobiernos. No hay que no hay que ser tan estudioso de la economía. A mí me gusta estudiar la historia económica, el desarrollo, pero bueno, y también la bolsa, no es extraño. Pero miren lo que ha pasado en Venezuela, no hay que ser tan, ¿no? Todo su... Sí, señor Correa, sí, bueno, lo que yo me quedo de su intervención es que, bueno, como usted menciona, en los 6 primeros días, las inversiones extranjeras pues van a querer ya retirarse, ya van a pensar en irse, ¿no? Buscar en otra orientación. Y bueno, muchas gracias por su participación, señor Correa, por su tiempo y por su opinión. A ti. Gracias por acompañarnos. Ahora iremos a una pausa y regresamos con más en Conexión Digital. Gracias, hasta luego. Oye, maestro, ¿qué estás haciendo? ¿Voy a tumbar la casa, man? Esa no es la casa es esta. Pero si esa casa está nueva. No la tumbe. Ah, no la tumbo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué la casa es esta? ¿Qué esta es la casa? No, retira, tío. Tumba la casa nomás. ¿La tumbo? ¡Tumba la casa! ¡Espera! ¡No! ¡Era la otra! ¡La abandonada de la otra! Pero si está nueva. No metas la pata. Pinta con CPP. Pinturas de larga vida. Continuando con la información, bueno, este panorama incierto de entre marchas, las elecciones y todo, ha surgido un estudio preliminar del Instituto Nacional de Salud Mental y este señala que el 52% de los limeños sufre de estrés debido a la pandemia del COVID-19. Tenemos en la línea a la psicóloga Cari Álvaro Saavedra, egresada de la Universidad César Vallejo. Bienvenida, señorita Cari.
Muy buenas noches. Gracias Álvaro y Yanira por el pase. Un gusto brindarles este pequeño espacio y aporte a la vez. Gracias a ti por aceptar la invitación. Adelante, Álvaro. Sí, muchas gracias. Sí, justo este es el tema que queríamos conversar, ya que hay muchos factores ahora que están sucediendo y ahora con este informe que nos da un número significante acá para los ciudadanos de Lima. Entonces, la primera pregunta es, debido a estos factores que existen, que están presentes, ¿usted cree que este es un llamado de alerta para la salud emocional, para la salud mental? Y la pregunta es, ¿usted cree que la salud mental debe estar declarada en emergencia luego de estas elecciones? Para poder ser considerada en emergencia tendríamos que ver la magnitud y también la mayoría de la población. Entonces, dependiendo a ello sí, pero sí podría ser en un plan de intervención, dependiendo, como vuelvo a repetir, la magnitud. De acuerdo a las intervenciones es la población en riesgo, aquellos que están muy vulnerables, con ansiedad, depresión, estrés frente a todo esto que está pasando. Como segundo punto, aquellos que están en camino a ese riesgo, ¿no? Y el tercer punto es con toda la población, justamente para poder prevenir y no llegar a crisis extremas, ¿no? Entonces, con esas intervenciones sí se podría realizar, ya que ahora en nuestro país también contamos con centros mentales comunitarios, entonces es más fácil el acceso para que pueda ser en todo el Perú, ¿no? Entonces eso es un punto a favor. Qué interesante. También, bueno, otro factor que tal vez ha sido muy común o ha estado presente en las familias peruanas ha sido que ha habido diferencias de ideas, tal vez por estas elecciones. Entonces, esas discusiones han estado ahí, han existido. Entonces, ¿cómo se podría lidiar, cómo se podría recomendar a estas personas que están dentro de estas familias, ¿no? Porque ya que están en la pandemia y también son gente cercana. ¿Cuáles serían las recomendaciones del caso? Sí, y dentro de todo ello también ha habido muchas divisiones en la misma familia, ¿no? Por compartir partidos políticos distintos. Sabemos que ya este proceso está a punto de culminar. Lo que queda siempre, ¿no? Como todo peruano, siempre hay esta pasión, esta emoción, y ahora toca el tema de la calma y también de volver a esa unión como a todos nos caracteriza, ¿no? Entonces, esa es la recomendación, ya que por estudios y todo ello, la unión y la comunicación van a favorecer a un plano de funcionalidad, es decir, de hábitos saludables, porque eso es lo que ahora todos deseamos, ¿no? Estar tranquilos, estar en calma, estar serenos. Ah, claro, ok. Entonces sería la comunicación, la unión y sobre todo la calma, ¿no? Al acabar esta época, que bueno, todavía aún no acaba. Y también quería preguntarle, en este tema de la pandemia, las personas han estado también más al pendiente, han tenido más tiempo de estar pendientes de las redes sociales. ¿Usted qué cree, qué tanto afecta esa situación, tener ese contacto? ¿Qué tanto le afecta a la persona en su salud mental? El hecho de crear mucha ansiedad, mucha expectativa, incertidumbre, hace que también se genere el insomnio, ¿no? Entonces, por un lado, el tema de las redes sociales nos acercan rápidamente y también es un medio en el cual la gran mayoría de peruanos contamos con ese acceso, ¿no? Y en parte también el Facebook, el Twitter, son redes que rápidamente acercan y también viralizan. Entonces eso, en cierto modo, mucha infodemia, mucha información van a generar también ciertas secuelas también en cuanto a la ansiedad, ¿no? A ello también se suma el tema de la pandemia. Entonces son el plano electoral, la pandemia, son temas que vuelven más susceptibles, más sensibles, vulnerables a cada uno de nosotros. Y si a ello sumamos el consumo de mucha información, de sobreinformación y a veces también información que también no puede estar tal vez porque todo es subido de forma también irresponsable, ¿no? Entonces no hay fuentes confiables o verídicas, entonces como que aumentan más la suspicacia y eso genera emociones negativas, ¿no? Como estrés, ansiedad en su mayoría.
Y en ese caso, ¿cómo se podría tratar esas emociones negativas que causan estas, digamos, ese consumo tal vez excesivo, ¿no? O incorrecto de las noticias? Ujú. Dentro de ello, todos nosotros tenemos que moderarnos con el tema de la comunicación, ya que para cualquier tipo de problemática siempre estamos activos y al día con las redes sociales. Y si vamos a consumir demasiado, nos van a afectar. Y no solamente el tema electoral o la pandemia, que es un tema que actualmente estamos todos viviendo, ¿no? Sino también ya el tema emocional y también de la imagen, sobre todo en las jovencitas, ¿no? Porque todo es como que ideal, perfecto en las redes, cuando en la realidad es un plano diferente. Entonces, muchos de ellos también, el tema físico también hace que se distorsione y para la salud no es lo adecuado, ¿no? Todo en extremo no es bueno. Entonces, es importante regular, Sí, regular justo, el. ujú. Bueno, justo menciona lo físico, que lo quiero tocar en una siguiente pregunta, pero ya para terminar, bueno, una pregunta más de esto es, la ciudadanía, pues en este tema, por el tema de la pandemia y estos diferentes factores que estamos viviendo ahora en esta última semana, se sienten, ¿no? Como usted mencionó, sienten la incertidumbre, ansiedad, también pueden sentir estrés, pero también toda preocupación le pueden llamar estrés, pero no siempre es así. Entonces, ¿en qué momento se diferencia lo que sería una preocupación o un estrés? Eh, ¿cómo se podría diferenciar? Ujú. Lo que ahora estamos viviendo todavía es el tema del estrés, porque aún no ha terminado. Cuando ya pasa algo mayor es cuando ha finalizado, pero aún así tal vez sigue pasando unos días, semanas, meses, pero estamos confinados en esa emoción, no salimos. Entonces eso ya se podría comúnmente decir como unas secuelas, ¿no? Entonces es ahí donde uno nos damos cuenta que tal vez algo está pasando. Y muchas de las personas con la pandemia y también en el ejercicio profesional eh, han expuesto, ¿no? Que ellos hasta cierto punto podían manejar, pero ya el insomnio, tal vez el tema de la alimentación también ya era muy difícil, entonces ya recurren recién a tratamiento, ¿no? Cuando tocan ese fondo. Entonces, el estrés es hasta el momento que uno va a vivir todavía la situación. Fuera, pasado ello ya es algo un poco más fuerte, como tal vez eh, una ansiedad generalizada, que es algo mucho mayor, y también el estrés postraumático, ¿no? Ante una situación muy crítica. Pero por ahora todavía todo se está manteniendo en calma hasta, bueno, conocer finalmente los resultados electorales. Entonces, para sumarizar, lo que me acaba de decir es que la ansiedad, ¿no? La preocupación se puede acumular y se puede volver más generalizada, ¿no? Eso ya se podría llamar estrés, ¿no? ¿Es verdad? ¿O me equivoco? Bueno, el estrés es lo que se vive, claro, el día a día hasta que esto finalice, pero una vez concluido, si estamos todavía con esta emoción como si fuera ese momento, volvemos a revivir, ya es algo mucho mayor, ¿no? Y a ello se suma cuando nosotros no podemos ya controlar nuestras emociones y también las respuestas que empiezan a emitir nuestro organismo, porque no solamente estoy ansioso y queda ahí, sino también conlleva a muchos síntomas que en su mayoría eh, todo organismo reacciona diferente. Hay algunos que fácilmente sobrellevan, pero otros que requieren ya la medicación, ¿no? El tratamiento médico psiquiátrico. Y es ahí donde tal vez por ese tema de el tabú, el tema de la vergüenza, también muchos se quedan ahí truncados, ¿no? Porque ellos tienen claramente que al psicólogo van los locos. Entonces, frente a esta situación y haciendo un análisis también en el tema de la salud mental, esto para nosotros en el fondo es como una forma en que ellos van a tocar fondo y van a acercarse a nosotros los profesionales de la salud mental, ¿no? Es una forma de que con esta crisis recién como que le van a dar esa importancia. Y finalmente, pues, al psicólogo o el tema de salud mental asisten a aquellas personas que se quieren hacer cargo y responsable de sus emociones, no porque hay otras dificultades mayores. Sí, bueno, yo me quedo
con lo que usted ha dicho de que hay que tratar, hay que cuidar también la salud mental. E incluso yo pienso que la salud mental es tan importante como la salud física. Y bueno, eso es todo por hoy. Se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias por su participación, por su opinión y por asistir en esta edición de Conexión Digital. Sí, bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por sintonizar Conexión Digital. Así es, muchas gracias a todos nuestros televidentes por sintonizarnos en Conexión Digital y con nosotros será hasta la próxima semana.